Continuamos con el espacio Aprendiendo de... Continuamos con esta serie que hemos iniciado hace unas semanitas sobre el personaje de Daniel. En el curso anterior, en el espacio anterior, hemos hablado de los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Llegamos hoy al capítulo 4, donde Daniel entra de nuevo en escena. Según los estudiosos, el tiempo transcurrido entre el capítulo 3 y el capítulo 4 es de aproximadamente 30 años. En ese caso, Daniel tendría aproximadamente 50 años y Nabucodonosor sería ya un hombre mayor. El rey estaría en la edad en que una persona mira hacia el pasado para analizar lo que hizo con su vida. Sabemos que Daniel es el autor del libro que estamos estudiando, sin embargo, en el capítulo 4 nos encontramos con otro interlocutor sorpresivo. Vamos a leerlo. Daniel capítulo 4, versículo 1. Ante todo, gracias a todos los que estáis siguiendo esta serie de la vida de Daniel. Gracias por vuestros comentarios. Hay cientos de comentarios y los agradecemos. Gracias por compartirlo. Gracias por vuestras valoraciones. Ya sabéis que con total libertad lo podéis compartir. Creo que está operativa la opción de descargar el vídeo. Con libertad podéis hacerlo. Si lo queréis escuchar, tenemos WhatsApp, tenemos grupo de Telegram. Podéis seguirnos, podéis uniros a este grupo. En iVoox y en Spotify también estamos publicando esta serie, por si queréis escucharlo de nuevo. Ahora sí, Daniel capítulo 4, versículo 1. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. Las palabras vienen directamente de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sus palabras fueron transcritas por Daniel en su libro. Si tú analizas el Nuevo Testamento, las diferentes cartas, por ejemplo, Pablo mandaba saludos, Timoteo, Pedro. Pablo, Pedro, Timoteo, siervos de Jesús. Con esa introducción ya te está adelantando que él fue el que escribió la carta. Las palabras vienen directamente de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sus palabras fueron transcritas por Daniel en este libro. El mensaje va dirigido a todo el mundo. ¿Y cuál es el mensaje que el rey más poderoso de la historia quiere transmitir al final de su vida? Lo vemos en el versículo 2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Hay 3 reconocimientos que quiero mencionarte. Ya van 3 reconocimientos que Nabucodonosor hace a Jehová. El primero, el Dios de Daniel es Dios de dioses y Señor de los reyes, revelador de misterios. Esto lo hemos leído en el capítulo 2, versículo 47. El segundo reconocimiento lo hace en el capítulo 3, versículos del 28 al 30. No hay Dios que pueda librar como Jehová, Dios de Israel. Y por último, lo tenemos en este versículo 2. Dios Altísimo, que en hebreo sería el Elión. El común denominador es el reconocimiento que Jehová es Dios Altísimo. Es decir, no hay nada ni nadie sobre él. Es maravilloso este reconocimiento del Dios verdadero por parte del rey más poderoso. Sin embargo, esto no quiere decir que Nabucodonosor haya reconocido a Jehová como su Dios. Todo lo contrario. En el texto vemos que llegó a reconocerlo solo como uno de sus dioses, ya que también se refiere a Bel o Baal como su dios principal. Y esto lo puedes leer en el versículo 8 de este mismo capítulo de Daniel. Esto tiene que llamarnos la atención poderosamente. La Biblia deja claro que no existe otro Dios más que Jehová. Deuteronomio capítulo 4, versículo 39.
Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Isaías capítulo 45, versículo 6, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Por otro lado, no vemos en el rey una actitud de sumisión al Dios de Israel. La palabra de Dios nos enseña que la relación con Dios debe ir acompañada de obediencia y no quedarse solo como una confesión. Aunque Nabucodonosor reconocía a Jehová como Dios altísimo, al avanzar en la historia veremos que el rey pasará por su mayor lección de humildad. Pero antes de la prueba de humildad, Dios le dio al rey la oportunidad de aprender por las buenas. Y esa oportunidad vino como una advertencia a través de un sueño. Daniel capítulo 4, versículos 4 y 5. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Es curioso lo que dice. Estaba tranquilo y floreciente. En otras palabras, estaba en un momento de paz, de prosperidad. Estaba en el mejor momento de su vida. Pero en ese mejor momento de su vida, el rey tuvo otro sueño, que contrasta con el primer sueño. Te invito a que lo leas, Daniel capítulo 2, cuando estaba en un momento vulnerable al principio de su reinado. Era el segundo año de su reinado. El rey no entendió el significado de su sueño, así que de nuevo convocó a los sabios y adivinos para que lo interpretaran. Versículos 6 y 7, Daniel capítulo 4. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Ningún mago, ningún adivino de Babilonia pudo interpretar el sueño. Por lo tanto, llamaron a Daniel, quien había aprobado anteriormente tener ese don. Daniel capítulo 4, versículos 8 y 9. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. ¿Te has dado cuenta, verdad, lo que dice Nabucodonosor? Cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Nabucodonosor reconocía que Dios existía, el Dios de Israel existía, pero no era su Dios. Para Nabucodonosor su Dios era Belsasar, o Baal, o Beel, pero no el verdadero Dios. ¿Quién es tu verdadero Dios? ¿Qué Dios ocupa el primer lugar en tu corazón? ¿El Dios verdadero? ¿El Dios al que tú y yo servimos? ¿El Dios de Israel? ¿Qué Dios ocupa el trono de tu corazón? Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Llega el momento del sueño. Leemos los detalles del sueño tal como Nabucodonosor lo narró a Daniel. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Presta mucha atención a lo que dice Nabucodonosor, porque aquí hay enseñanzas que tú y yo tenemos que aprender. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver de todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne.
nótese que la copa del árbol, ¿hasta dónde llegaba? Efectivamente, hasta el cielo. Sin duda esta imagen nos trae recuerdos de la Torre de Babel, cuya cúspide buscaba alcanzar el cielo. Te invito a que lo leas, Génesis capítulo 11, versículo 4. Esa torre fue construida en el mismo lugar donde Nabucodonosor tenía la capital de su imperio, donde él tuvo este sueño. El mensaje profético viene en la siguiente parte del sueño. Daniel capítulo 4, versículo 13. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, será mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y que a quien él quiera lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Los sabios de Babilonia no pudieron interpretar el sueño de Nabucodonosor, pero el rey no se conformó con eso, buscó respuesta. Y como dice la palabra, Proverbios capítulo 25, versículo 2, es gloria de Dios encubrir una cosa, pero la gloria de los reyes es investigar un asunto. Como ya mencionamos, el rey sabía que Daniel podía darle la interpretación y sabía de dónde provenía su sabiduría. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Sin embargo, en esta ocasión no fue tan fácil transmitir la interpretación. Versículo 19, Daniel capítulo 4. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Daniel no se turbó porque no hubiera recibido la interpretación del sueño, sino por la dificultad de transmitirle al rey un mensaje que era fuerte y que no era muy grato de escuchar. Por eso Daniel estaba turbado. No porque Dios no le quisiera revelar el sueño. No porque Dios no le quiera dar esa interpretación, no. Es que el mensaje que Daniel le iba a dar al rey era duro, era difícil. Y lo vamos a leer. Vamos a leer la revelación y el cumplimiento del sueño. Primero, Daniel identificó lo que representa el árbol. Daniel capítulo 4, versículo 20. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Primer punto, interpretación del árbol. El árbol que viste eres tú mismo, oh rey Nabucodonosor. Luego interpretó el orden del vigilante y lo que esto representaría para el rey. Es decir, el mensaje de ese vigilante, versículo 23. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la tierra del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey. Te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo
será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Daniel terminó con buenas nuevas, explicando cómo el rey podría salir de esa prueba mandada del cielo. Cepa con raíces, versículo 26. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por último, Daniel también le dio un consejo al rey. Versículo 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Consejo de Daniel para el rey. Consejo para los gobernantes, para los reyes que pueden escuchar esta reflexión. La clave para un buen reinado es que el rey gobierne con justicia, con misericordia, en el temor de Dios, como dice la Biblia. Y vemos que hoy en día los que gobiernan no tienen un buen reinado. ¿Por qué? Porque no reinan con justicia, no reinan con misericordia. Están matando a impuestos a toda la población. El precio de los productos básicos de los alimentos está por las nubes, se está incrementando. La clave para un buen reinado es que el rey gobierne con justicia y misericordia, y que lo haga en el temor de Dios. Como dice Proverbios capítulo 20, versículo 28, lealtad y verdad guardan al rey y por la justicia sostiene su trono. Salmo 21, versículo 7, por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Esta es la clave para un buen reinado. Temer a Dios y reinar con justicia, con misericordia. ¿Para su vida? No, para la vida de los demás. Ahora bien, pregunta que seguramente sabéis la respuesta. ¿El rey atendió al consejo de Daniel? El rey de Babilonia tuvo un año para atender la advertencia que le fue dada a través del sueño del árbol gigante. Pero un año después, la soberbia pudo más que la prudencia. El rey se olvidó del consejo de Daniel y ese día hizo una confesión que cayó como sentencia sobre su cabeza. Daniel capítulo 4, versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. El interlocutor ha cambiado. Antes hablaba Nabucodonosor, transcribía Daniel, ahora está transcribiéndolo directamente el propio Daniel. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Qué confesión, ¿verdad? El corazón del rey se llenó de orgullo y de altivez, y después de eso viene la caída. Como dice Proverbios capítulo 16, verso 18, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. El orgullo de Nabucodonosor se levantó como el árbol gigante que soñó. Y tal como fue profetizado, ese mismo día cayó. Vamos a leerlo. Daniel capítulo 4, versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. La interpretación de Daniel resultó ser profética, se cumplió al pie de la letra. Versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. El rey más poderoso de la historia fue humillado hasta convertirse en algo semejante a un animal.
La soberbia y el orgullo de Nabucodonosor trajo como resultado humillación, deshonra. Tal como dice la Biblia, Proverbios capítulo 11, versículo 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Te hago una pregunta. ¿Cuál es el antídoto para el orgullo? A lo mejor me dices como respuesta la humildad, el humillarse. No vas mal encaminado. El arrepentimiento es el antídoto a todo mal. Cuando Nabucodonosor se arrepintió y se humilló, regresó su sanidad mental. Daniel capítulo 4, versículo 34. Mas al fin del tiempo, cuando pasaron esos 7 tiempos, podemos entender 7 años, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Esta es una lección para nosotros también. Hasta que no nos arrepintamos, hasta que no reconozcamos nuestro pecado, hasta que no confesemos a Dios los pecados que hay en nuestra vida, hasta que no le pidamos perdón, el Señor no va a actuar. Hasta que no haya un arrepentimiento genuino, sincero, no vamos a encontrar sanidad. Dios usó al rey más poderoso del mundo para enseñar a la humanidad una lección. Dios es todopoderoso y está en control de todo lo que pasa en el cielo y en la tierra. Hay un proverbio que refleja el proceso que pasó el rey Nabucodonosor. Proverbios capítulo 18, verso 12. Antes de la destrucción el corazón del hombre es altivo, pero a la gloria precede la humildad. La altivez y la soberbia del rey lo llevó a ser humillado hasta el suelo. Pero cuando el rey se arrepintió y se humilló delante de Dios, su grandeza fue restaurada. Al que se humilla, Dios le ensalza. Al que se ensalza, Dios lo humilla. Daniel capítulo 4, versículo 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecida en el reino, y grandeza mayor me fue añadida. Esto me recuerda a Job. Cuando Job perdona a sus amigos, es cuando Dios restaura su vida, y le da mucho más de lo que tenía antes. El Señor bendice de tal manera a Nabucodonosor que le da mayor grandeza que tenía antes, y mayor grandeza me fue añadida. La restauración de Nabucodonosor nos sirve de ejemplo, porque eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. Santiago capítulo 4, versículo 10. Humillaos en la presencia del Señor, y Él os exaltará. El capítulo cierra con un versículo de exaltación a Dios. El único que merece la gloria y la honra es Dios. El rey reconoció al Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdades. Todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Así como fue puesto a prueba el rey de Babilonia, toda la humanidad será también puesta a prueba en los últimos tiempos para ver si reaccionan con soberbia o con humildad ante Dios. El profeta Isaías explica que cuando el Mesías regrese en el día del Señor, los altivos serán destruidos, pero los humildes serán salvados. Isaías capítulo 2, versículo 11. Con esto terminamos esta reflexión. La altivez de los ojos del hombre será batida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será batido.
sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, es decir, sobre todos los barcos, portaaviones, buques de guerra, embarcaciones inmensas. Cuando habla de torres altas, mi mente se ha teletransportado a ciudades y países donde tienen edificios de más de 1000 metros. Sobre toda torre alta, sobre todo muro fuerte. Habla de murallas, habla de fronteras, habla de ciudades fortificadas, habla de ciudades-naciones que tienen un ministerio de defensa completo, donde seguramente tienen torres de vigilancia. Sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado aquel día. Palabra fiel, palabra verdadera es esta. Hoy aprendiendo un poquito más sobre el rey Nabucodonosor, pero continuando con la serie del personaje de Daniel. ¿Qué te ha parecido la historia o estos capítulos? ¿Quieres dejarnos algún mensaje? ¿En algo no me he explicado bien? ¿En algo he metido la pata, como solemos decir aquí en España? ¿En algo he patinado? Yo te pido que me corrijas con amor. Deja tu comentario. Comparte este vídeo. Suscríbete al canal. Únete al grupo de amigos en Telegram. Suscríbete también al canal de Solidaria TV, porque estos mensajes también los podrás ver en vivo y en directo. Hoy hablando de Nabucodonosor, un rey muy orgulloso, un rey que se llenó de orgullo. Pero cuando su reino se le quitó, cuando fue echado al campo, cuando vivió entre animales, su razón le fue devuelta y reconoció al Altísimo, reconoció a Dios, se humilló, se arrepintió y el Señor escuchó su voz. Y el Señor le bendijo, le añadió grandeza. Su gobierno, su reinado le fue devuelto y él honró y glorificó a Dios. Nabucodonosor, lo creas o no, tiene un mensaje para nosotros. Al que se humilla, Dios lo ensalza, pero al que se ensalza, Dios lo humilla. No seas altivo, no seas soberbio, porque eso lo aborrece Dios. Sé humilde, manso como Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, decía Jesús. Ahora depende de ti y de mí. ¿Qué harás con el orgullo? ¿Qué harás con la soberbia? ¿Qué harás con la altivez? El consejo, deséchalo de tu vida.